record. Emotional intelligence, deleting some knowledge. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día especial por muchas cosas. Quizá la menos importante es que es el inicio de la segunda temporada. Y la más importante es que contamos con una gran invitada, a la que le estoy muy agradecido por su presencia aquí. Hablo de Cintia García Leiva. Quienes no la conozcan o no la ubiquen mucho, lo primero que se me ocurre cuando escucho su nombre es pensar en una persona que tiene una inmensa energía creativa, que lejos de, en esos tiempos en los que se tiende luego a veces a dividir cosas y a separar situaciones, ella hace todo lo contrario, ella crea puentes entre disciplinas, entre pensamientos, ¿no? Y es alguien que lo mismo puede empezar a hablar sobre literatura y texto, que después hablar sobre el Internet y la tecnología, y después colgarse una guitarra y hacer vibraciones y experimentar con sonidos y todo, ¿no? Entonces, es una persona realmente multidisciplinaria. Actualmente dirige la Casa del Lago, conduce el programa Islas Resonantes de Radio UNAM, que ahorita está en un impasse, está en este tránsito de temporada. Y también estás en lo de Bendictas, ¿no? En lo de UNAM, ahorita estás con ese segmento, ¿no? Bueno, y eso entre un montón de cosas más, ¿no? Se dedica a la curaduría, es gestora cultural y en fin, un largo etcétera, que pues aquí nos podemos pasar toda la tarde. Cintia, bienvenida, muchísimas gracias. Ay, Juan Carlos, no, al contrario, muchísimas gracias por esta espléndida introducción. Te agradezco muchísimo tus palabras y el enfoque, y un placer para mí que hayamos podido lograr ya una fecha conveniente y que estemos aquí charlando. Mil gracias a ti, de verdad. No, de nada. Y bueno, ¿ibas a decir algo? ¿Vas a agregar algo? Okay. Adelante. Bueno, esta temporada, si ya más o menos vieron los promocionales, va a versar sobre la cuestión de la simulación. Este va a ser como el tema, y la idea es explorar diversas áreas de conocimiento, ¿no? Hoy, bueno, dado que Cintia abarca en su estudio sonido, imagen, internet, pues va a ir un poco en todas esas áreas, ¿no? Y pues con lo que quisiera comenzar un poco el lanzamiento, así muy brevemente contaría una anécdota. Cuando yo era un infante, recuerdo a mi madre poner un disco, un vinil de Elvis Presley, y pues obviamente yo no tenía ni idea de quién era Elvis Presley, y me empezó a platicar de él y a decir, y mira, es un músico y canta y nada. Pero lo que realmente me impactó en ese momento y que me dio mucho miedo incluso, fue cuando me dijo que ya estaba muerto. Y fue un impacto para mí tremendo decir, ¿cómo es que estoy escuchando a alguien muerto? ¿Cómo es que estoy oyendo su voz y ya no está, ¿no? ¿Cómo hace, no? Yo entendía los viniles como una especie de transmisor, alguna cosa así, o una conexión como tipo radio, pero se me hacía extrañísimo escuchar a una persona muerta. Y esto lo digo en relación a algo que Cintia ha mencionado por ahí en algunos lugares, aunque ella lo hace referente al loop. El sonido cuando regresa
nunca regresa igual. Siempre trae algo extra, siempre hay algo distinto, ¿no? No sé si podemos empezar por ahí, ¿qué te parece? Hablar de loop y estas cuestiones. Me encanta. Bueno, abres la caja de Pandora y encantadísima de irnos adentrando por allí. ¿Por dónde arrancamos? Sí, hay hay una circunstancia muy potente que tiene pensar relaciones, fenómenos del mundo desde las estrategias sonoras, que ocurre en que se vuelven mucho más evidentes, o esto es quizá lo que yo puedo aportar o intentar aportar hoy en esta conversación. Relaciones o fenómenos que en el mundo se han explicado y se siguen explicando y se seguirán explicando de muchas maneras y desde distintas miradas, pero que cuando usas el enfoque sonoro, las estrategias sonoras, para volver a pensarlas, para hacer paralelismos, para hacer traducciones de ideas, metáforas, de alguna manera ofrecen como una claridad, como si hubieran estado ante nuestros ojos esas respuestas siempre, que no es así, son complejas. Y esto me parece eso, un proceso mágico que es parte de la magia sonora, más allá de creencias de distinto tipo, es decir, esos procesos de entendimiento, como lo son también los que ocurren en la poesía, de entendimiento del mundo que vienen a partir de lo invisible, de lo no dado. Y es justamente esto que tú hablas, Juan Carlos, de la repetición, ¿no? Que se ha dicho muchísimo en muchos otros estudios y en otros muchos terrenos, ¿no? Volver, la misma poética del retorno, por ejemplo, en la literatura, uno nunca regresa de la misma manera en que se fue, siempre hay un cambio, o ningún río es el mismo río dos veces, uno no se baña en un río dos veces, perdón que estoy cambiando la frase terriblemente, pero todos sabemos a qué me refiero. Y cuando hablamos del sonido, el sonido en sí mismo, no música, que es otro gran tema fascinante, infinito, el sonido como materia, como fisicalidad, y pensamos en ese retorno, es también fascinante lo que trae consigo, ¿no? Todo el proceso de emisión sonora, que es un proceso físico, por más invisible que sea a los ojos, es un proceso altamente material, altamente físico, tiene todo un proceso de salida, de ocupación de los espacios que puede atravesar, que puede tomar, que puede tocar, que puede envolver, y luego tiene una vuelta, que es la vuelta ya en la audibilidad, en la escucha, que trae consigo y recoge, digamos, todas esas huellas espaciales de lo que tomó y de lo que ocupó. Eso a mí me parece tanto como metáfora de otra cosa, como de manera literal, un fenómeno sonoro y físico fascinante. Es una manera de ocupar materialmente sin que eso sea notable a la vista, pero también, digamos, de marcar huella, de dejar huella en esos espacios y luego en la audibilidad traer eso al oído y al cuerpo entero en la escucha, en el proceso de la escucha. ¿Y a qué nos referimos con esto que trae de vuelta? Bueno, precisamente cada rasgo sonoro, es decir, textura, ritmo, si lo contemplamos desde ahí, tono, timbre, calidad, granularidad, toda característica que podamos hablar respecto del sonido, se compone materialmente de eso que le permite sonar. Es también una muestra de esta reciprocidad siempre que existe entre el espacio, la arquitectura dada y lo que suena, ¿no? Es también una muestra de que el sonido, claro, con toda su fortaleza, no puede vivir en solitario, necesita siempre de ese espacio que le hace revolverse y volver a nuestra escucha. Entonces, sí, de entrada es un proceso fascinante que además nos permite, ya decía, hacer metáforas con muchas otras líneas, hablar de una palabra que va y que regresa a nosotros, tiene también ese mismo efecto, o una imagen, por supuesto, no se diga, un cuerpo, una historia, la memoria, en fin, ya de ahí nos podríamos derivar a muchos otros fenómenos. Pues mira, ya tocaste dos cosas importantísimas, ¿no? Que es esta cuestión de que pareciera que cuando no vemos algo,
es así como que no existe, como que se desvanece, ¿no? Y al no ver el sonido, pues pareciera que no está, aunque esté. Y luego lo otro que es, pues la importancia del contexto, en este caso, dónde escuchas las cosas y cómo las escuchas, ¿no? Además, también con la repetición hay una cosa bien extraña en el cuestión sonora que esto se lo oía a un guitarrista hace poco, a Paco Huidobro, el de Fobia, que decía es que cuando uno toca con delay es bien raro porque al final es como tocar con uno mismo. Y es también como un juego de tiempo ahí muy extraño, porque pues tú tocas y suena tu sonido que tú provocaste segundos después y tú encima de ese sonido puedes meter otra nota. Y entonces ya estás formando un armónico y un acorde con lo otro que tocaste antes. Y si se sigue repitiendo y tú sigues tocando, pues al final la acabas haciendo. Y es como tocar contigo en diferentes tiempos, pero a la vez. Y entonces ya ahí viene otro juego también que es muy extraño, ¿no? Y bueno, otra situación también es pues lo que es la percepción, ¿no? Que realmente simplemente ya ahorita no somos los mismos ni estamos en el mismo lugar en el que estábamos cuando empezó esta plática, ¿no? Porque aunque no lo sintamos, pues el planeta se está moviendo y todo se está moviendo y el lugar, el sitio donde lo mismo, aunque algo esté quieto, todo se está moviendo. Y nuestra dimensión nos impide dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, eh, por un lado, es complicado darse cuenta de la escala en la que estamos y la escala en la que somos, pero justo cuando empezamos a notar eso y cuando nos damos cuenta de nuestro tamaño en el tiempo-espacio, es cuando quizá podemos, es como la primera puerta, o bueno, puede haber otras cosas, pero es como un primer paso para empezar a apreciar realmente la diferencia de los entornos, la diferencia de dónde estamos percibiendo las cosas. No es lo mismo oír una pieza de Bach en una iglesia o estar oyendo el órgano en la iglesia que oírlo en tu casa por más buen equipo de sonido que puedas llegar a tener, ¿no? El ambiente que va a tener, el contexto en el que va a estar la pieza y toda la resonancia que va a tener, porque además es una pieza que es pensada también para ese espacio, ¿no? Que está pensada para que resuene en todo ese lugar y no va a sonar de otra manera. Y ahí entonces viene otra cuestión, ¿no? La importancia del cuerpo dentro de la escucha, ¿sí? De que al final no solamente, aunque la vibración y todo la percibimos por los oídos, al final es todo el cuerpo el que acaba vibrando, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido un aporte increíble de muchos estudios de musicología, por supuesto también del arte sonoro, pero también de esos que hacen relaciones entre arte y tecnología, nuevos materialismos, nuevas performatividades, todos esos terrenos y todos esos, digamos, aportes tanto críticos como prácticos a la disciplina han ido abonando a una idea ya cada vez más normalizada, aunque falta mucho todavía, como siempre con estos temas experimentales, para entender que no escuchamos con los oídos nada más, ¿no? Esa es una posibilidad de audibilidad, está más normalizada, en efecto, este es el órgano, digamos, especialmente desarrollado para la escucha, pero escuchamos, como bien dices, con el cuerpo entero, escuchamos con la piel, escuchamos con los huesos, escuchamos con todos los sentidos y entender también de esa manera este fenómeno sonoro, tocando, realmente tocando y atravesando nuestra corporalidad, nos posiciona también frente a él de otra manera. Normalmente un poco, digamos, haciendo una revisión como muy puntual, o al menos desde donde he podido observarlo, se hablaba mucho primero de ese sonido que tú atiendes, ¿no? De ese sonido casi siempre que se considera envolvente. Uno, a diferencia de la imagen, no está frente a la imagen, al sonido, como lo estás frente a la imagen, sino envuelto, estás inmerso en el sonido. Pero muchas veces se habló de este sonido que se escapa, justamente que una vez que hemos escuchado ya no podemos retraer. Hace un momento comentábamos lo contrario, que al contrario está volviendo espacialmente y está trayendo muchas huellas de esa espacialidad.
Y luego esta otra apuesta que es más allá de una escucha únicamente iba a decir organizacional y de una, digamos, manera unívoca, como si la escucha fuera una más un proceso ocurriendo a la vez, se habla de un proceso de carácter simultáneo. Y entonces nuestro cuerpo no solamente está inmerso, no solamente nos vemos envueltos o envueltas por ese sonido, sino atravesamos, nos atraviesa y es una complejidad mucho mayor que existe de ida y vuelta con ese aparato sonoro, que es el mundo, y que es el mundo sonando siempre, incluso en el silencio. Eso para mí ha sido una de las aportaciones importantísimas, por ejemplo, de Salomé Bungelin, que es una autora que suelo citar frecuentemente, que ha explorado de manera muy puntual, muy compleja, filosóficamente, las relaciones entre ruido y silencio, y apostando, como muchas y muchos otros, por decir que el silencio total no existe, que precisamente el mundo, en tanto mundo vivo, y entonces el cuerpo, en tanto cuerpo vivo, estamos y está sonando todo el tiempo. Una vez que hay movimiento, existe vibración, una vez que hay vibración, hay sonido. Y puede ser el más imperceptible incluso para oídos humanos o para como estamos acostumbrados, especialmente quienes vivimos en grandes ciudades totalmente ruidosas, ¿no? Hay ya sonidos muy sutiles que ya no percibimos, pero el mundo es un mundo sonoro. El mundo y el espacio que habitamos es un espacio sonoro, es un espacio vibrante, y vibramos con esos otros cuerpos también sonoros que son nuestros conciudadanos, nuestros otros cuerpos, la sociedad, pero también los objetos, la naturaleza, los animales, es decir, también esta mirada a mí me enriquece muchísimo en todos los sentidos, no solamente de carácter para una investigación o para una apuesta como crítica muy puntual, sino para entendernos en estos procesos y en estos momentos donde todo se nos ha puesto de cabeza y donde todo tenemos que replantearlo y donde todo tenemos que volver a jerarquizarlo, ofrece una mirada más horizontal, una mirada más inclusiva de quiénes somos como cuerpos. Y una vez que entendemos que somos cuerpos en movimiento junto a otros y otras que son humanas o no, humanos o no, horizontaliza de alguna manera esas relaciones con otros cuerpos y objetos del mundo. Y ese es un aporte, por ejemplo, ahí sí, de las nuevas materialidades. Pienso en alguien como Jane Bennett, que ha estado insistiendo mucho en ecología material. Vamos a entendernos desde ahí, vamos a entendernos como cuerpos afectivos, como cuerpos materiales, pero antes que nada, como cuerpos que respiran. Y ya solamente parados ahí, se nos redimensiona la relación casi siempre vertical que tenemos con otros cuerpos no humanos y se horizontaliza. Es una aproximación, me parece también, que incluye esa posibilidad de pensar colectivamente el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora no sé, se me vino a la cabeza algo y esto quizá cambia un poco. ¿Crees que uno de los grandes pendientes, retos, fuente de muchos problemas actuales es nuestra falta de autoconocimiento? Sí, sí. Qué hermosa pregunta y qué difícil, ¿no? Y qué difícil porque nos enfrentamos a eso y apenas tuvimos un ratito en plena crisis para despertar y saber lo que nos había pasado. Yo digo que no pensamos y enseguida seguramente habrá quienes sí hayan podido. Creo que hubo muchos y muchas de nosotros que primero estuvimos en este coso terrible y luego quizá unos meses después comenzamos medio a pensar. Pero uno de esos pensamientos y una de esas reflexiones y encuentros fue saber cuánto de nuestro propio cuerpo hemos dejado sin conocer. De cómo funciona nuestro pensamiento, por supuesto no se diga, pero incluso de cómo respiramos, de cómo dormimos, de cuáles son nuestros tiempos, conocer digamos, a nivel percepción, en ese sentido, nuestro estar en el mundo ha sido abandonado por el conocimiento muchas veces de otros objetos o de otros cuerpos. Y creo que sí, no solamente que no atendemos a ese modo corporal, creo, sino que no atendemos así a los otros cuerpos, es decir, no ponemos atención a ese mismo respirar. También he hablado mucho y lo he hablado contigo o en otras circunstancias donde has estado de
de esta aproximación de Bifo, ¿no? Franco Bifo Berardi, que también para mí ha sido un pensador ahorita crucial y que está todo el tiempo eso, defendiendo un tiempo de la respiración, que significa, a ver, entendamos que hay una colectividad gigantesca, casi infinita, de cuerpos que están respirando en sus propios tiempos, que somos una colectividad de ritmos distintos, es decir, asimétricos, y que esa simetría o esa diferencia se niega en una época completamente destinada o empujada hacia la exactitud de la pantalla, que es otro tema que seguro tocaremos más tarde. Pero hablando de respiración y de tiempo, lo que Franco Bifo Berardi defiende es eso. ¿Por qué tenemos que respirar de una manera igual? Que es lo que pasa, por ejemplo, con estas videollamadas en Zoom, de estos cuadritos que nos igualan a todos y nos ponen en cajitas similares a todos, cuando el ritmo de los cuerpos puede ser distinto y precisamente el mundo se compone de esos ritmos múltiples, respiraciones múltiples ocurriendo a la vez. Cuando insistimos en una lógica de la exactitud, cortamos esa respiración posible, cortamos esa ambigüedad posible y apostamos por eso, la vida algorítmica, que es una vida de ceros y unos, de blanco y negro, de sí o no. Lo que puede hacer, ya lo sabemos, marcar el mundo, dividir el mundo en dos, es terrible, terrible. Pero me gusta muchísimo, de nuevo, que esa aproximación no sea tan fría, no sea necesariamente basada en la abstracción, sino que se regrese a la respiración. Somos cuerpos finalmente que respiran y ahí hay tantísimo que decir y ahí el lenguaje también ha hecho tanto, ha intentado hacer tanto o no ha alcanzado finalmente a decirlo todo. Pero en la respiración se guarda nuestro estar, nuestro ritmo, nuestro diálogo con las otras y con nosotros allí y no sabemos cómo respiramos. Sí creo que hay un gran problema de autopercepción y de autoentendimiento y luego de entendimiento de los otros frente a esa respiración. Ahora, justamente quizá derivado de ese problema es esta necesidad de control, ¿no? Porque justamente el tener sesgado esto a unos y ceros, el que haya ciertas normas, cierto todo, y bueno, creo que esa es un poco una de las cosas que se me vienen a la cabeza cuando veo todo lo que recurrimos a la simulación en todos los sentidos, porque sí es muy normal y oí uno mucho a pensadores, a Foncuberta, aquí a Laura González Flores hablar, y sí estamos rodeados de imágenes, y sí, pero las imágenes son parte de esta capa externa que son las simulaciones, ¿no? Y bueno, no es que las simulaciones sean malas, creo que nos permiten muchas cosas. De hecho, el mecanismo de acción, por ejemplo, que es que menciono mucho, de una vacuna, ahorita que hablamos tanto, pues es simular en tu cuerpo que entró cierto patógeno para que genere una respuesta inmune, ¿no? Y así nos podemos ir explorando que muchas cosas hay este mecanismo de simulación, pero una buena parte de lo que mueve ese mecanismo de simulación creo está justamente en la necesidad, en el deseo de controlar, ¿no? De decir, bueno, es que esto tiene que ser, tienes tú este espacio, tienes tú esta área en pantalla, tú puedes nada más entrar a ciertas áreas, tú puedes nada más estar en lugares donde incluso se limita el tiempo en la calle, que ahorita hay lugares viviendo eso, ¿no? Los toques de queda y todo eso. Eh, Hay como esa cosa tenemos como que esa utopía o esa cuestión de querer controlarlo todo, ¿no? Y justamente no entendemos si es cuando vienen cuestiones así, esas historias tipo Frankenstein y demás, en donde siempre la creación se revela o hay alguna cuestión ahí, porque el control al final es una utopía, ¿no? Y al final nos damos cuenta de que el control es muy parcial y podemos controlar hasta cierto punto, ¿no? Eh, Quizá lo mejor es dejar
que simplemente, digo, uno puede controlar hasta cierto punto, pero llega un momento en el que ya no da para más, ¿no? A veces también hay que dejar que las cosas fluyan y creo que también eso nos falta mucho, ¿no? Justamente ahorita que hablabas de respiraciones y demás, pues también entender eso, ¿no? Que nuestra respiración, además de que a veces no la percibimos, también está marcando algo y también está indicando algo, ¿no? Y dependiendo de qué tan agitada o qué tan tranquila o qué tan arrítmica pueda ser, pues también es un indicativo de algo, ¿no? Y quizá no es ninguna casualidad, y esto obviamente también se ha dicho mucho, que esto que nos está afectando tanto es una enfermedad que provoca todos esos problemas respiratorios justamente, ¿no? Y que evita que uno respire como libremente, ¿no? No como debe ser, sino libremente, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Totalmente, o sea, ahí están los paralelismos con la idea de la asfixia social, la asfixia temporal, que se habla muchísimo hoy de ansiedad, o se habla de niveles altísimos sociales de estrés, o se habla de una prisa y una angustia, digamos, como sean los casos particulares que se puedan revisar, pero ese es precisamente uno de los capítulos de este libro de Franco Vico Berardi que se llama Respiración, Caos y Poesía. Hay un capítulo central sobre eso que se llama No puedo respirar y habla, por supuesto, de casos claros que tenemos, tanto históricos como contemporáneos, de freno de respiración de otros cuerpos, es decir, cortar la respiración, como metáfora de esto que nos hace ese control total al que te refieres. Yo también creo que la simulación, pues obviamente tiene muchos sentidos y tiene muchas aplicaciones. Cuando pensamos en términos ficcionales, por ejemplo, la capacidad de hacer metáforas, la capacidad de imitar, la capacidad de representar, eso digamos, en ese sentido de capacidad expansiva de lo que somos y de cómo podemos vivir y de poder reproducir otros escenarios, hay una potencia expansiva, imaginativa riquísima. Cuando la simulación se convierte más bien en reducción, es ahí donde en reducción de posibilidad, de ambigüedad, en reducción respiratoria, en reducción, como bien decías, del espacio público, cuando en vez de expandir o de ampliar o de potenciar reducimos, me parece que ahí esa es una enfermedad controladora del algoritmo y de las 3, 4, 5 personas que lideran ese algoritmo a nivel mundial, porque ese es digamos, una característica de todo esto, este impulso maquínico del tiempo exacto no es un tiempo compartido de manera horizontal, como hablábamos hace rato, sino programado y manejado jerárquicamente, es decir, hay un impulso por igualar que viene de un poder por igualar horizontal, o volvernos todos del mismo cuadro, volvernos como esa imagen de los mopeds que ha corrido mucho, todos hemos visto esa imagen de cómo nos vemos representados de esa manera, siendo los mismos de siempre, representando una obra por ahí muy esquizofrénica, pero dictado bajo 3, 4, 5 grandes emporios que tienen un control completamente vertical de la situación. Entonces es una falsa horizontalidad, es una no apertura, es una reducción y es una restricción de nuestra respiración en el mundo, que es fuertísimamente potente, compleja, ¿no? Bifo dice por ahí, ya, vamos a llamar, vamos a hacer la revolución, vamos a volver a respirar libremente. También es lo que ocurre cuando nos quedamos en el plano abstracto, puede algo sonar muy bien y la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo escapar? Sí, no creo que ahí es donde está la complejidad, cómo organizarnos verdaderamente en términos horizontales cuando todo el mundo está verticalizado y falsamente horizontalizado. Ahí no sé, está muy difícil. Pero, a ver, porque también cuando uno empieza a hablar de estas cosas, pues normalmente llegas al apocalipsis y llegas como dicen unos amigos, este, vamos a luchar porque el apocalipsis no esté tan feo. O sea, ya se va a acabar el mundo, vamos a luchar porque sea un mejor apocalipsis.
pero siento que de pronto pues ahí se acabaría nuestra conversación y diríamos, pues, bien, muchas gracias, ¿no? Ya no tendríamos mucho más que decir. Sí siento que hay todavía un impulso y eso es bien rico de seguir pensando y de seguir conversando y para eso estas conversaciones, todo lo que uno eh, puede pensar colectivamente para organizar, que es que de esto tiene todavía huecos que no están completamente cooptados o que no están todavía bien pensados. Por eso lo que hablábamos para volver hace rato, lo invisible, el mundo de lo invisible. Tenemos una fijación tan fuerte y una dinámica a nivel global tan fuerte con lo que tenemos frente a nosotros, es decir, la imagen, y lo que vemos es certeza, que todavía ese mundo que parece de la incertidumbre y que parece, perdón, se me abrió aquí una pantalla, que parece que parece un mundo que no nos toca a nosotros, que es la invisibilidad, todavía guarda para mí mucha acción posible. Y en ese mundo de la invisibilidad está el sonido, pero está también la vibración, está también la resonancia como estrategia política, está también, pues obviamente, lo olvidado que, digamos, de alguna manera se recupera o se vuelve a ser visible, lo satelital, lo periférico, lo marginal, lo experimental. O sea, ahí siento que se ha podido medio filtrar mucha posibilidad de mundo donde no vemos. Sí, y bueno, y de hecho yo lo extendería totalmente de acuerdo contigo a la percepción en general, porque podemos hablar de lo percibido. Hace rato también hablabas de los sonidos que no escuchamos y que también hay una buena gama de sonidos que somos incapaces de percibir, ¿no? Lo mismo texturas, lo mismo de cosas, ¿no? Porque es conocido y hay estudios ya probados y todo de insectos, otros animales, las mismas plantas, que perciben cosas que nosotros ni siquiera quizá hemos descubierto, ¿no? O eso que se habla también tanto de la materia oscura y esas cosas que suponemos que están ahí por una simple ecuación química y para equivaler una ecuación física, ¿no? Pero realmente ni siquiera lo hemos sido capaces de percibir, ¿no? Y no sé, quizá esto nos regresa un poco a la cuestión de conocimiento, de autoconocimiento. Y otra cosa que también creo que no se ha dado adecuadamente y que también falta de mucha piedra por picar, es entender lo ambivalentes, lo terriblemente ambivalentes que somos los seres humanos, ¿no? Yo solo de un tiempo para acá poner así como lado a lado la imagen del Perseverance aterrizando en Marte y la imagen de George Floyd pidiendo aire, ¿no? Son dos hechos increíbles, hechos por la misma especie, y tan asombroso es que hayamos sido capaces, nuestra especie, de crear un artefacto que haya viajado todos estos miles de kilómetros y aterrizado en perfectas condiciones y que esté ahorita ahí haciendo cosas. Como que haya alguien que simplemente por el color de piel o por lo que sea, pues mates a alguien así de esta manera en la que sucedió. Y de eso por un caso público, ¿no? Obviamente son situaciones que se repiten tristemente día con día, pero esa dualidad de la que somos capaces los seres humanos, de lo sublime y de lo más perverso, también es algo con lo que necesitamos balancear y que de alguna manera, pues quizá lo tenemos ahí, ¿no? Y bueno, eso obviamente se ha desarrollado mucho, por citar el ejemplo quizá más drástico y más común, la cuestión de Jekyll y Mr. Hyde y esta situación, pero pues somos día y noche y esto puede ser de un segundo a otro, ¿no? Entonces también esa me parece otra ruta en la que nos podemos meter y que es bastante escabrosa, ¿no? Sí, sí, sí lo es. Y además que estamos en un panorama donde hemos creado también posibilidades de autogeneración, digamos, tanto orgánica como maquímica. Es decir,
esto que dices, Juan Carlos, que me parece crucial, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Qué ha sido? ¿Qué podemos hacer con nuestras manos? ¿Qué podemos hacer con una piedra y una rama? ¿Qué podemos hacer con la palabra? ¿Qué podemos hacer con el papel? Y hoy, ¿qué podemos hacer con ciertas tecnologías? ¿No? El, el gran, digamos, el lugar donde esta no horizontalidad también es muy evidente y que permite estos extremos tan escabrosos, como dices, y tan terribles, es que no conocemos más esa herramienta con la que trabajamos o esas herramientas con las que trabajamos. O sea, una cosa es saber para qué me sirve esta mano, para qué me sirve y hasta dónde puedo llegar con ese objeto que tengo en la mano y qué puedo hacer. Y el otro conoce, o la otra conoce muy bien también los alcances de eso. Digamos, hay un conocimiento más o menos horizontal entre quién eres tú, quién soy yo y qué hace este objeto entre nosotros. Los objetos que ahora son de nuestra vida cotidiana, conocemos la superficie, conocemos el botoncito, cómo entramos por acá, cómo ponemos un tweet, pero detrás de eso, lo que verdaderamente lo hace posible, la maquinaria que está detrás, el alcance, las mediciones, por un lado, son invisibles para la mayoría de nosotras y de nosotros, no conocemos esos alcances, no conocemos esos lenguajes, y por otro lado, hay una opacidad, digamos, están opacos frente a nuestros ojos también porque son restringidos. Hay un conocimiento en restricción allí. Entonces, cuando usamos para un diálogo posible entre comunidad herramientas que no conocemos, es difícil también conocer el alcance posible en esta dualidad que dices. Y es donde creo que no podríamos ni no deberíamos dejar la decisión precisamente tan opaca. Utilizar herramientas y tecnologías que no son nuestras en un sentido, porque así es la narrativa y funciona muy bien, pero no son nuestras en la mayoría de los otros sentidos, en la mayoría de los otros niveles, ni económica, ni en términos de data, ni en términos de funcionamiento, de peligro, de no peligro, etcétera. No conocemos eso como humanidad, pero hacemos el mundo desde allí, y más ahora que estamos confinados. Entonces, es como trabajar con una piedra que no es piedra, o trabajar con una mano que ya no es la mano que conocemos, es trabajar con una herramienta oscura, está oscurecido ese conocimiento. Otra vez, esa transparencia que puede haber en otro tipo de diálogo, o esa naturalidad con la que respiraríamos, está también restringida porque estamos trabajando con algo que tiene un límite para nosotros, para la sociedad. No sé, pienso en ejemplos muy básicos, la inteligencia artificial y las discusiones que hay miles y miles y miles y miles diariamente al respecto. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Hacia dónde hay limitaciones éticas? ¿Cómo trabajar éticamente con una tecnología que además va a ser autogenerativa o ya está siendo y que puede crecer ya sin una posibilidad de restricción de parte nuestra? Y de nuevo, todo suena muy apocalíptico y eso es también lo que de pronto hay que cuidar mucho en estas conversaciones, cómo no llegar al caos y cómo no llegar al derrotismo, pero sí tener en cuenta que no estamos tomando las decisiones de hacia dónde ese Mr. Hyde se puede ir, ¿no? Hacia dónde va a poder caminar si ya no somos nosotros quienes lo encaminamos. Es muy fuerte y es muy potente, pero bueno, ahí está mucha gente también luchando contra eso, generando tecnologías abiertas, buscando, es más, eliminar nuestra huella digital. O sea, sí hay intentos, sí hay unas imaginaciones increíbles. Lo que se ha hecho también, lo que bien decías, el otro lado de la moneda es una parte brillantísima de lo que se ha hecho también con esto, lo que hemos podido conocer del mundo, el tipo de eh, incluso apertura que hemos tenido a otras ficciones y a otras narrativas de nuestro mundo a partir de tecnologías hechas de manera crítica, a través también de una postura ética muy potente y muy puesta al frente. Eso existe también.
quizá también toca mucho dar a conocer, seleccionar, mostrar, compartir y todo lo que implica verticalidad e individualidad es no respiratorio y todo lo que implica horizontalidad, respiración abierta, ambigüedad, tiende al compartimiento, tiende a la inclusión, tiende a la colectividad. A ver si llegamos ahí. Quizá no nos toque verlo, quizá, pero pues hay que trabajar hacia allá, ¿no? No hay de otra. Y bueno, y ahí entra también otro concepto que tú manejas mucho, o al menos una acepción que tú manejas mucho de lo de lo virtual, ¿sí? Que tú lo sueles manejar como potencia, como lo que podría ser, hacia dónde se puede dirigir todo eso, porque realmente el potencial de todo esto es cierto, aunque no nos pertenezca, y también es, mucha gente desconoce la existencia de los cables submarinos y de estos data centers inmensos, ¿no? Que son áreas y áreas y kilómetros y llenos de discos duros y de cosas, pues como dices, uno simplemente manda el correo y piensa, ¿no? Y ya se fue, ¿no? Pero, y esas estructuras que no nos pertenecen, ¿no? Pero todo ese sistema que sí está hecho de alguna manera, que sí nos está exprimiendo datos todos los días y sin que nosotros ni siquiera reclamemos, sino que al contrario, voluntariamente y gustosamente ahí estamos ofreciendo los datos, pues también ofrece todo ese potencial, y puede ser como, podemos ser como un bug, ¿no? O podemos aspirar a ser esta anomalía, ¿no? O usarlo para otras cosas, ¿no? Expandir, crecer, llevar esto a otros lugares mucho más lejanos, ¿no? Poder hacer al menos estos pequeños acervos de conocimientos, ¿no? A lo que aspira todo este material y todo que obviamente ese tipo de conversatorios hay muchísimos, ¿no? Pero pues es una potencialidad que está ahí, ¿no? Lo virtual así, visto así, ¿no? Que me parece un enfoque sumamente rico y provechoso. Sí, 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 totalmente. Hay una, hay una dimensión histórica a la que apelar para observar o pensar la virtualidad así. Hubo un momento en que se deseó la virtualidad así, que era abrir mundos, que era expansiva, era una posibilidad expansiva de la virtualidad. Y luego, como siempre, y pues pasó, se desarrolló, ¿no? Se convirtió en otra cosa y ahorita estamos viviendo lo que también he dicho recientemente, que es este Internet pandémico. Insisto mucho en esta idea. Sí, sí, sí. Tal vez va a ser también post-pandémico y eso quién sabe qué signifique. Pero hay un momento histórico del Internet y del diálogo y los términos que empiezan a aparecer en nuestro vocabulario de manera cada vez más frecuente, que es lo virtual y lo digital, que se concebía como expansivo, que era desde donde estamos poder observar muchísimo más lejos de nosotros. Era como abrir o generar un lente tan potente que nos permitiera ver mucho más allá de lo que otras tecnologías nos permitían precisamente y poder expandir nuestro mundo, no necesariamente moviéndonos. Esa es la idea de la potencia, la virtualidad. La virtualidad, digamos, más allá de lo digital y más allá de lo conectado, como palabra, que es lo que amablemente recuperas, ¿no? Y es algo que en efecto he dicho en otros textos y en otras conversaciones, la virtualidad como término tiene un sentido, no solo de lo relativo a lo digital, sino de lo posible. Lo virtual es lo que va a llegar a ser muchas veces, ¿no? Y, por ejemplo, en clases pongo el ejemplo de las noticias, ahora justo en periodo de elecciones, por ejemplo, cómo se habla de candidaturas. El virtual presidente, la virtual diputada, el virtual consejo, comité, es eso que todavía no llega a formalizarse o a organizarse, pero está en aras de, tiene potencia para ser. Eso es posibilidad. Cuando juntamos la idea de lo digital, en este sentido virtual, también como lo posible,
ahí estamos apelando a estas propuestas que hay muchísimas también en esa dimensión histórica de lo posible, lo que hizo en verdad multiplicar nuestros cuerpos, multiplicar nuestras maneras de gestionar nuestras relaciones más allá de la presencia física y geográfica, lo que hizo ficcionar, simular, lo que hizo entender microorganismos a los que no podíamos acceder solamente con la vista o solamente con microscopios, lo que hizo componer otras maneras y otras relaciones y otras músicas, lo que duplicó también nuestra capacidad lingüística, ya no solo esta capacidad discursiva de estas palabras que usamos todo el tiempo, sino generar un nuevo lenguaje. Eso es expansivo, eso es potencia, eso es, además de esto que tengo, formulo una extensión. Y sí, lo que ha ocurrido en este Internet pandémico es una inversión de esa potencia de lo virtual que más bien reduce las capacidades expansivas y nos acota a este cuadrito y nos acota a esta mirada, a esta distancia frente al objeto con el que estamos viendo el mundo. Y es el mundo más bien el que viene a vernos a nosotros en o sea, a eso iba, ¿no? Se invierte, digamos, la relación incluso de perspectiva, en términos de perspectiva. Ya no es desde este punto expandiendo nuestra mirada para abrir el horizonte, sino el horizonte reduciéndose para llegar a este punto y tener el mundo con esta cámara encima. Hay un efecto reversible de eso. Hay un efecto completamente reversible de eso porque además, afortunadamente, existe todavía la capacidad de tomar esa virtualidad y se está haciendo. Ahí voy de nuevo. Hay muchísimos, no solo artistas, ingenieras, productores, programadores que están realmente revirtiendo esas lógicas. Pero para que eso pueda ser colectivo, para que tenga un carácter que llegue verdaderamente a grandes grupos sociales, necesita ser también reconocido de manera tan fácil como es esto. Es decir, lo que pasa también con muchas de estas virtualidades reductivas, si lo ponemos así, es que las tenemos aquí y se empiezan a horizontalizar, o esta falsa horizontalización de la que hablaba hace rato, están hechas para que el acceso pueda ser realmente masivo o colectivo. Las otras, que todavía son complejas, que necesitan de muchísimas burocracias digitales para poder lograr un acceso, por ejemplo, pienso en videojuegos hechos mano a mano, no de grandes compañías, sino gente que está haciendo muchísimos hackeos a estas tecnologías, son procesos más lentos que no responden a una lógica algorítmica de velocidad súper acelerada y de ritmos iguales, sino que responden a lógicas más lentas, responden a economías mucho más pequeñas, y eso es algo que pues, choca mucho con la verticalidad del mundo capitalista que estamos ahora. Pero sí existe, pues ahí es donde, sí, es un gran ejemplo este que pones de dónde hay un hueco posible en nuestro presente. Es otra vez, en términos de sonido, es un ritmo desacelerado, también tecnológicamente. Pues sí, y digo, además también creo que nos hace falta descubrir que no es algo nuevo, ¿no? Porque al final siempre cuando inventamos cualquier herramienta tiene un poco esa función, ¿no? De expander alguna capacidad o alguna posibilidad que tengamos, ¿no? Un simple martillo, una palanca, una vara que puede servir de palanca que nos puede ayudar a extender algo que quizá con el brazo no podríamos hacerlo, ¿no? Ya yéndonos así, ya avanzando, pues igual una bicicleta es una expansión, una cámara es una máquina de mirar que nos permite ver cosas que no podríamos ver normalmente con nuestros ojos y así, ¿no? La cuestión aquí es que después de ese autodescubrimiento, pues viene justamente el descubrir la potencia en los aparatos, ¿no? Y en lo que realmente se le puede sacar, ¿no? Y bueno, eso igual creo que todavía está un poco lejos que podamos extender, expandir, ver todo ese tipo de situaciones. Y creo que también un poco hasta lo descubrimos justamente en la pandemia, ¿no? No sé si fue tu caso, al menos a mí
tocó vivirlo varias veces, pues a veces llegaba a tener 2 o 3 sesiones así abiertas de Zoom, ¿no? Y podías estar reuniéndote con una persona y luego después aquí en otra. Y esta cosa de la ubicuidad, este poder como estar en 2 o 3 cosas al mismo tiempo o casi al mismo tiempo y con gente que está ubicada. Esa cuestión, esa simple potencialidad espacial, ese es un inicio de un montón de cosas infinitas, ¿no? Eh, pero pues falta que nos animemos quizá a explorar un poco más, ¿no? Porque digo, entiendo este punto y sí, desde la academia, desde la investigación y todo, entiende, y sí, vamos, conozco muchas de esas cosas que se están desarrollando, ¿no? Pero hace falta, como dices, horizontalizarlo, ¿no? Que realmente sea algo que descubramos de alguna manera todas, todos, ¿no? Sí, Y como claro. que tenemos ahí como que un adormecimiento, no sé, perdón, ibas a comentar. No, perdón, no, que además entender que no podemos seguir pensando los avances tecnológicos únicamente destinados a ser estudiados o potenciados por el área tecnológica. Cuando hay una separación de pensamiento tecnológico frente al pensamiento afectivo, al pensamiento crítico, al pensamiento humanístico, ese quiebre hace una separación todavía mayor entre sociedad y proyectos tecnológicos de avanzada. Cuando pensamos la tecnología en unión y en alianza total con pensamiento humanístico, con todo lo que eso pueda requerir, hay una posibilidad también de horizontalización, pero se sigue pensando que una cosa pertenece a un tipo de conocimiento del mundo y que lo desarrollan solo quienes se dedican a ese conocimiento del mundo, es decir, empresas, desarrolladores y tecnólogos. Y luego todo el pensamiento, como si fuera pura abstracción, se queda de otro lado. Ahí por eso creo que no es nada más un trabajo número uno eso, es estabilizar la verticalización y apostar por una horizontalidad, apostar por la ambigüedad y la respiración libre que apela Bifo y otras, sino también confiar, terminar de confiar en que la inter y la transdisciplina son requeridos, no solo son un ideal, no solo son una utopía, no solo son una proyección, son requeridos. Necesitamos la imbricación de pensamiento y de terrenos de pensamiento para poder salir de alguna manera sostenida, más o menos equilibrada del embrollo en el que estamos. Yo hasta diría que es lo natural, ¿no? Solo que por alguna razón, como dices, no lo vemos, pero es cierto, también, pues se habla mucho de las imágenes y demás, pero rara vez las imágenes van solas, ¿no? Casi siempre va un sonido, casi siempre va un texto, va algo más, ¿no? Y como dices, bueno, ahorita pues estoy viendo, te escucho, pero pues a la vez estoy sentado aquí en un lugar, hay cierta temperatura y también estoy percibiendo eso. Eh, es como si de alguna manera, mm, aunque bueno, también aquí este es el otro punto y esta es otra discusión que también se puede ir muy lejos, es, eh, pues no se nos enseña tampoco, ni lo aprendemos, ni tampoco se nos incentiva a conocer eso, ¿no? A qué tanto hay con uno mismo y cuando empiezas a intentar conocerte, empiezas a ver barreras, ¿no? Siempre, esto le comento mucho a los alumnos que realmente en cursos de foto y eso, dice, pues pareciera, uno abre los ojos y pareciera que como llega la luz y se produce la percepción y ves, pues pareciera que no hay nada que aprender ahí, ¿no? Pues simplemente abro los ojos y ya que me tienen que enseñar. Nos enseñan a leer y escribir porque pues nadie hasta el momento que yo sepa haya nacido sabiendo leer y escribir. Pero pareciera que es innecesario aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a degustar, aprender a sentir. Y realmente no es cierto, ¿no? Los sentidos se pueden potenciar a unos niveles extraordinarios y simplemente basta ver un enólogo que
prueba el vino y encuentra el sabor de lo que tú quieras. Y cuando dices, bueno, a mí me sabe rico y ya, ¿no? Pero no tengo el gusto desarrollado como para llegar a ese nivel. O un músico que escucha algo y dice, ah, pues este está el sonido, este está el sonido, este está, este está. Y lo mismo, uno, ya cuando de alguna manera educas la vista o educas, puedes ver tú un amanecer, un atardecer, mirar un objeto X o lo que sea, cualquier luz, y tener ese placer de degustar visualmente, eh, nos estamos perdiendo de mucho también ahí, ¿no? Pero creo que es un gran, es un gran hueco desde nuestra formación, ¿no? Desde que empezamos, no se nos incentiva, al contrario, ¿no? Es una cuestión de sesgar, de no percibir, de no sientas, de limitar. Y vamos, ya aquí también nos podemos ir, si quieres, a cuestiones de género y todo, que eso ya es infinito, ¿no? Es infinito. Pero no sé, igual si quieres, que bueno, es terrible dejar las cosas así, pero si quieres igual vamos cerrando, ir acotando, ir haciendo ahí como un resumen, o algunas observaciones de lo que quieras mencionar ahorita. Sí, claro. Bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿no? El trabajo viene de muchas formas, implica también capacidad de expansión de categorías del mundo. Las categorías son necesarias, necesitamos nombrar y necesitamos categorizar y de alguna manera ordenar, filtrar para ordenar nuestro mundo. Y el problema es cuando esas categorías se vuelven inamovibles, ¿no? Hubo un tremendo corte histórico también hace unas décadas, cuando empezamos a pluralizar, por ejemplo, la idea de historia, la idea de ciencia, y además bien hablamos de ciencias, de historias, de literaturas, cuando empezamos a pensar que no hay una historia únicamente, una manera únicamente en cómo se puede contar una historia, o no hay una manera únicamente en cómo se puede explicar un fenómeno, eso ha ayudado muchísimo, me parece, a abrir camino a un pensamiento transdisciplinario, pero estoy completamente de acuerdo contigo, falta muchísimo, falta también desde las propias estructuras de cómo aprendemos el mundo, entenderlo de esa manera interdisciplinaria, es decir, un complemento en términos educativos, pero falta antes que eso, que tengamos todas y todos educación. Es un proceso que involucra tantos niveles, que tantos y tantas personas no tienen acceso a una misma tecnología que otros sí. Digamos, el mundo está todavía tan compartimentado y tan verticalizado que difícilmente un programa transdisciplinario de algún tipo va a mover más allá de lo que puede mover. Eso hay que tenerlo muy claro. Definitivamente es un cambio completo el que se tiene que dar, pero bueno, sí, me emociona de alguna manera también saber y conocer y descubrir todo el tiempo cuántas iniciativas hay al respecto y pensar también, para cerrar y para volver a la misma idea del principio, que está todavía en nuestra capacidad respiratoria y que todavía podemos defenderla metafórica y literalmente, que todavía podemos defender nuestro sueño. El sueño, ya no hablamos de eso hoy, pero es un grave problema que viene junto con el no poder respirar, que es no poder dormir. Hay una fatiga visual, hay una fatiga cerebral y corporal que nos acompaña a eso y que no nos deja pensar bien. Es decir, no podemos respirar bien y no podemos pensar bien. Ahí hay un proceso de maquinización muy fuerte. Pero bueno, hay un tema, ya, con esto cierro, que no tocamos, pero que discutíamos previamente tú y yo, que era interesante puntualizar y que es el de la resonancia. Para darle la vuelta, digamos, y terminar más o menos circularmente nuestra conversación, hablando de las posibilidades de las estrategias sonoras para pensar nuestro mundo, yo creo en la resonancia como estrategia política. Y no se aleja mucho de lo que hemos dicho ya, pero tiene que ver ya no solamente con una percepción individual de que tenemos un propio ritmo para estar en el mundo y hay otros ocurriendo a la vez, sino que además nuestros cuerpos y nuestras respiraciones tocan y alcanzan. O sea, el efecto de la resonancia es cuál es el alcance que tiene una sonoridad dada a partir de lo que decíamos, el espacio, el entorno, el objeto, de lo que se emite, etcétera.
Pero esa resonancia pensada como estrategia política, la capacidad de tocar y de ser tocado por el otro, por la otra, de nuevo, en términos de horizontalidad y de compartimento, creo que eso, tiene mucho que decirse todavía al respecto. Creo en eso, creo en esa resonancia porque implica cuerpos, porque implica fisicalidad, porque implica vibración, porque implica reconocimiento del espacio y, sobre todo, interacción entre todos esos elementos. Entonces, nada, en eso ando ahora, también, como dices, con mucha urgencia y con muchas ganas de pensarlo más allá de la academia y aplicarlo y repensar y reorganizar cosas en ese sentido. El festival que hicimos desde Casa Lago el año pasado, el de poesía en voz alta, que se llamó La lengua que vibra antes de la palabra, tenía mucho que ver con eso. A ver qué podemos hacer, incluso más allá del decir algo, que ya quién sabe qué significa ahorita, la pura gestualidad, la pura voluntad de habla que viene de ese gesto de resonancia, es una voluntad política. Y eso es algo que defiendo mucho ahorita y nada, con eso cierro mi participación. Y creo que por ahí No, vamos. genial. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, obviamente se quedan muchos puntos suspensivos, pero bueno, de eso se trata, de que ya quienes nos vean sigan la discusión y lo planteen y se genere, justamente que se haga esta resonancia, justamente que a ver, que siga vibrando y a ver hasta dónde llega. Y pues ya nada más, por último, no sé, ¿quieres anunciar algo, algún evento? ¿Estás preparando algo? ¿Estás escribiendo algo o alguna cosa que quieras promocionar, difundir, divulgar? Sí, bueno, teníamos por ahí un proyecto fuerte que se cayó, no sé si te enteraste de eso. Ando un poco en el duelo de un proyecto que nada, no se va a soltar ahora, se va a replantear y se va a rehacer y que tiene que ver con todo esto que hablamos y era pues llevar escrituras al cielo. Y se podrá realizar en otro momento, pero las complicaciones y todo lo que ocurrió allí, más allá del tema institucional, respecto de la politización también de esos espacios que parecen colectivos, que es el cielo, ha sido un Querían poco, usar drones, ¿no? ¿Alguna cosa así? ¿Es eso? Sí. bueno, luego en otra conversación podemos hablar de eso, Ok, ok. pero me ha dejado mucho pensando ya en otro sentido, pues eso, qué espacios que parecieran libres de politización lo están también por completo. Pero bueno, más allá de eso, sí, de Casa al Lago vienen muchas cosas. Inauguramos un ciclo que comisionamos al periodista Guillermo García Pérez, llamado Icanitoa, un lugar de los ausentes. Y estamos trabajando con la Fonoteca Nacional para revisar audios históricos de México muy raros, que pocas veces han salido a la luz, como estos pájaros que escuchan ahora. No, audios muy específicos que serán revisados en conjunto con una invitada especialista de distintas áreas para pensar precisamente cómo hemos pensado la escucha en nuestro país, más allá del oído. Cómo pensamos la escucha filosófica, geográfica, tecnológica, políticamente. Va a ser un ciclo potentísimo que empieza el 29 de abril, o sea, mañana, y estará todo el año. Tenemos un montón de cosas, vienen muchas cosas. Y de carácter particular, estoy por publicar con un grupo bien interesante de artistas y editores un material de fanzine en temas de ilegibilidad. Y ¿qué más? Nada, la cuarta temporada de Islas Resonantes, que empieza ya en junio, en el 96.1 de FM, los martes y los sábados. Eso ya también está en planeación. Creo que por ahí, creo que eso está bien por ahora. Okay. Y gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido bien rico esta conversación extendida que ya nos debíamos. Te lo agradezco mucho. No, al contrario. Por ahí también en alguna de esas múltiples pláticas tuyas que hay en internet, decían esa mala broma, ¿no? De que
entraste a la Casa del Lago y a la semana empezó el cierre y toda esta cuestión, ¿no? Yo pienso realmente lo contrario. Yo creo que de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Casa del Lago es que justo llegaras tú en este momento y que estuviera bajo tu dirección en esos momentos tan cruciales, ¿no? Porque justamente esa apertura que tienes y como comentaba al principio, crear puentes y no cerrar, no marcar divisiones, sino crear puentes entre disciplinas y demás cosas, está haciendo que estén surgiendo cosas tan interesantes como lo que nos acabas de plantear, ¿no? Pues muchísimas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Pues sí, ahora sí que llegué y nos cayó la pandemia y pues habrá muchos y muchos que digan que la traje yo, pero no, no traje yo. Es mundial, No, pues sé que no. por si no lo sabían. Pero sí, ha sido todo un reto. Y la verdad tenemos un equipo increíble que ha hecho un trabajo magnífico aún con tantas dificultades y gracias a eso sí creo que se están produciendo cosas muy interesantes y esperemos todavía poder entregar muchas más este año. Muchas gracias. Estoy seguro de que así será. Muchísimas gracias y pues aquí cerramos.